cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bueno, pues ahora toca explicar en este punto 1458 del Catecismo, toca explicar por qué la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual de los pecados veniales, sin reducir exclusivamente pues a los pecados graves el sacramento de la confesión. ¿Por qué lo recomienda? Aquí da una serie de razones. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda, primero, a formar la conciencia; segundo, a luchar contra las malas inclinaciones; tercero, a dejarse curar por Cristo; a progresar en la vida del Espíritu. Bueno, vamos un poquito, poco a poco a explicarlo. Primero, a formar la conciencia. Claro, esa es una de las diferencias entre este conducto del sacramento de la confesión a otros conductos. Pues uno, cuando a través de actos de caridad y sacrificios o mortificaciones o aceptación de los reveses de la vida, etcétera, etcétera, a través de esos otros conductos que ciertamente sirven para la confesión, para el perdón de los pecados veniales, pero hay que reconocer que en ellos uno no forma su conciencia. Bueno, no forma, porque por lo menos él ahí no está reflexionando, cuando hace una visita a un enfermo o lo que fuere, no está reflexionando en sus propios pecados veniales, sencillamente hace esa visita pues por amor y con el deseo de ayudar, ¿no? Pero es que en la confesión de los pecados veniales, en lo que supone el sacramento de la confesión, hay todo una educación de la conciencia. Primero, por lo que supone de examen de conciencia, ¿no? Segundo, porque uno parece que está tomando como punto de referencia, está siempre preguntándole al Señor: Señor, ¿y qué opinas de mi vida? ¿Estás a gusto? ¿Mi vida es conforme a tus designios, a tu voluntad? O sea, confesarse, en el fondo, es estar continuamente preguntando. Tener el hábito de la confesión es como preguntarse a sí mismo: ¿estará el Señor satisfecho con el rumbo de mi vida? ¿Qué habrá en mi vida que no es conforme a los designios del Señor? El que se confiesa, en el fondo, se va haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? Por lo tanto, lo de formar la conciencia es muy importante. Es muy importante porque hoy en día la palabra conciencia, por desgracia, casi es un recurso, es utilizada esta palabra como si fuese un recurso de subjetivismo, de relativismo. O sea, dice, allá cada uno con su conciencia, como diciendo, cada uno que haga de su capa un sayo, ¿no? Pero hombre, es que fijaros bien que es que hemos llegado casi a utilizar la palabra conciencia para lo contrario, para lo contrario de lo que en el designio de Dios, pues la conciencia ha sido ofrecida al hombre, ¿no? Si resulta que en el designio de Dios la conciencia es como la voz de Dios, es como, sí, esa especie de presencia oculta de la voluntad de Dios dentro de nosotros, que nos va sugiriendo, ¿no? Que nos va también reprochando, nos sugiere, nos anima, nos reprocha. Es una presencia oculta de Dios en nosotros, ¿no? Que nos manifiesta su voluntad y que nos está de alguna manera animando, y es como un acicate, ¿no?, en la búsqueda de la voluntad de Dios. Bueno, pues hemos pasado de eso a que la conciencia sea el recurso del aislacionismo, o sea, de que yo no tenga otro punto de referencia que yo mismo. Allá cada uno con su conciencia. Es como decir, la conciencia es un recurso de subjetivismo. Yo no tengo nada que ver con nadie, me encierro en mí mismo y yo me lo guiso, yo me lo como, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un error muy grande, es un error muy grande del cual tenemos que salir y no quedarnos en él atorados. La conciencia, pues, nunca puede ser un recurso de subjetivismo, de relativismo, sino que la conciencia es ese espejo en el que nos sentimos mirados por Dios y en el que contrastamos nuestra vida ante el rostro de Dios revelado en Jesucristo.
La conciencia es, como decíamos ahí cuando explicábamos como un examen de conciencia, es ver cómo Dios me ve, conocer cómo Dios me conoce. Decía, fijaros bien, decía en una obra publicada pues por el cardenal Ratzinger, pues cuando él todavía pues no había accedido a esa vocación que el Señor le ha pedido, ¿no? De ser sucesor de Pedro. En alguna de las obras que él escribía muy interesantes, él decía que tenemos que tener mucho cuidado con no endiosar la conciencia, como si la conciencia fuese una estancia que no recurre ante nadie. Ojo, la conciencia no crea la verdad moral, sino que la aplica. Pero la conciencia no crea el bien o el mal, no lo crea, le es dado, y ella viene a aplicarlo. Y poníale un ejemplo muy concreto, ¿no? A veces, por ejemplo, pues se recurre al argumento de conciencia para decir que incluso aunque alguien haga pues una barbaridad, ¿no? Pues imaginémonos, pues por ejemplo, un suicida, ¿no? De esos terroristas suicidas, ¿no? Que coge inmola su vida, entre comillas la palabra inmola, la verdad es que da un auténtico repelús utilizarla de esta forma, ¿no? Pero pues eso, un terrorista que él dice actúa en conciencia, lo que su conciencia le pide, y entonces recurre a hacer pues un atentado brutal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues él lo ha hecho, aunque lo haya hecho equivocadamente, lo ha hecho fiel a su conciencia, ¿no? Y en esa obra en la que el cardenal Ratzinger examinaba este argumento, él decía, no nos equivoquemos y no veamos ahí nada, absolutamente nada de virtud. Nada de virtud. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de cómo ha sido formada nuestra conciencia. Claro, es verdad que habrá personas que hayan tenido más talentos o menos talentos, y evidentemente pues los que hemos tenido unos medios de educación pues mucho más exquisitos que otras personas, se nos puede exigir mucho más porque nuestra conciencia ha estado mejor formada y por lo tanto al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, como dice la Sagrada Escritura. Bien, eso es verdad. Pero fijaros, lo que no cabe pensar, lo que no cabe decir en absoluto, es que nosotros seamos totalmente pasivos, o sea, que nosotros no tenemos ningún tipo de culpa a la hora de que nuestra conciencia haya llegado a aceptar como bueno o como malas determinadas acciones. No, cuando una conciencia se está endureciendo en base a que uno se está cerrando a la luz. Para que alguien en su conciencia, en ese ejemplo que ponía el cardenal Ratzinger, ¿no? Para que alguien en su conciencia haya llegado a dar como bueno, ¿no? Pues un asesinato, ha hecho falta que se haya ido endureciendo progresivamente. Eso no ha podido ocurrir sin haber ido pecando continuamente contra la luz de Dios en el interior de nuestra conciencia. Porque claro, entonces hay que distinguir entre lo que es la conciencia inculpable o la conciencia increíblemente inculpable. Me refiero, y permitidme un poco la expresión así un poco provocativa, porque hay ciertas cegueras tan graves en una conciencia que pueden llegar a ser increíblemente inculpables. Es decir, es muy difícil haber llegado a ese grado de ceguera sin que uno también no haya participado con sus pecados personales endureciendo su conciencia. Bien, este ejemplo que ponía el cardenal Ratzinger en esa obra suya, lo que venía a decir es, no entendamos nunca como virtuoso un acto que hace un hombre por el hecho de que él haya seguido su conciencia si el acto ha sido malo. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento que lo hace esté siguiendo su conciencia, sin embargo es culpable de no haber formado bien su conciencia. No solamente, fijaros bien, no solamente respondemos ante Dios por haber pecado
de forma que no hemos seguido nuestra conciencia delante de Él, sino también respondemos por no haber formado bien nuestra conciencia, por haber sido culpables en las malformaciones que en ella ha podido haber. Es verdad que ha podido haber malformaciones en nuestra conciencia de las que no seamos culpables, pero otras sí, especialmente las más graves, aquellas en las que llegamos a ser ciegos a la luz natural, ciegos a esa luz que Dios en principio, a través de la razón, pues está iluminando en todos los hombres. Por lo tanto, aquí lo que dice este punto, que es muy importante la confesión habitual para formar la conciencia, claro, porque según en qué espejo me miro yo, según qué referente tomo yo en mi vida, así también mi conciencia se irá formando de una forma o se irá formando de otra. Todo el mundo tenemos referentes, o sea, aquí nadie es totalmente autóctono, aquí nadie puede presumir, sería ridículo que lo hiciese, de que yo formo mi conciencia sin ningún tipo de influjo. Nada, yo soy autodidacta totalmente, ¿no? Soy autodidacta y yo paso de cualquier influjo de dogmas y de evangelios y de eso es engañarse a uno mismo. Todo el mundo tenemos puntos de referencia a la hora de formar nuestra conciencia. Decía Chesterton con mucha gracia, decía él, que hay dos tipos de personas: los que creemos en los dogmas y lo sabemos, y los que creen en dogmas y no lo saben. ¿Qué quiere decir pues este escritor inglés con esta frase así tan sugerente? Pues quiere decir que evidentemente no seamos ingenuos. Aquí todo el mundo tiene puntos de referencia. Aquí todo el mundo parte de principios básicos en base a los cuales tiene formada su conciencia. Los católicos tenemos claro, o sea, confesamos que hay unas verdades de fe en base a las cuales yo formo mi conciencia. Otros que dicen no creer en nada también tienen sus dogmas. Lo que pasa es que no lo saben que los tienen. Y sus dogmas pueden ser pues el del relativismo, el de hacer una verdad pues conforme a un hedonismo, de una comodidad como máximo criterio en la vida, o ir haciendo unos valores de vida pues sencillamente en base a un prestigio como máximo criterio de vida, o a un tener y poseer como pues el dinero como máximo criterio en la vida. Es decir, todo el mundo tiene sus dogmas. Algunos son asumidos, confesados y abrazados, como los cristianos lo hacemos, y otros inconscientemente, suberticiamente, están respondiendo ante unos, entre comillas, ¿no?, dogmas o principios motores en su vida, motores sin ser conscientes de que esos motores les están moviendo. Por lo tanto, cuando dice aquí eso de que el recurso habitual al sacramento de la confesión forma nuestra conciencia, pues es evidente, mire usted, es que nosotros todos necesitamos tener el punto de referencia desde el cual formamos nuestra conciencia. Y para nosotros ese punto de referencia es pues la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y ella es nuestra referente, y mirando al rostro de Cristo, pues intentamos educar nuestra conciencia conforme a sus criterios, conforme a su voluntad. Bien, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.